Zullen we even zitten? Zo? En dan zeggen we 1, 2, 3. Hola mis amores! Ja, zeggen we dat? 1, 2, 3. Hola mis amores! Muy bienvenidos a este vídeo, el vídeo muy pero muy esperado. Os llevo ya unas cuantas semanas dando pistas y spoilers y por fin ha llegado el momento que os voy a enseñar cómo hizo esta cama para Lara utilizando una cama de Ikea comprado de segunda mano. Si todavía no los conoces, suscríbete al canal y activa la activa la campanita. Activa la campanita y así no pierdes ningún vídeo. Dicho suficiente, vamos a empezar. ¿Ya? Sí. Bueno, estamos en el siguiente vídeo de la habitación de Lara. Este vídeo ya está publicado. Os enseño cómo hacer esta pared todo de madera con placas vinílicas de la marca Feeline. Os dejo este tutorial ya subido en el canal. En este vídeo os voy a llevar en el proceso cómo voy a hacer la cama de la Lara. Es una cama que he comprado de segunda mano y que voy a modificar. Es que no tengo ni idea cómo hacerlo, pero tengo todos los materiales creo que necesito y vamos a empezar. He comprado una cama de segunda mano que es de la serie Bremnes de Ikea. Lo que estoy haciendo ahora es montarlo, no entero, simplemente la parte de atrás y los laterales, porque aunque en la página web de Ikea pone todas las medidas, tanto como el interior, el espacio interior, como las medidas montado, la cama por fuera, tuve que verlo con mis propios ojos para hacerme una idea, para hacerme el planning, cómo quiero colocar los listones a la cama, por fuera, por dentro, y solamente la única manera para hacerlo era verlo por lo menos una parte montado para hacerme un mejor planning. Más que nada para saber a partir de qué altura puedo empezar a poner este nuevo fondo, que voy a utilizar este trozo para pegarlo y atornillarlo. Mientras tanto aquí también vendrá como un tipo de refuerzo. También quería saberlo cómo alto era el cabecero, que realmente no se va a ver porque ahí va a venir un colchón, que significa que realmente no tiene cabecero. Y quiero que tenga para apoyarse y todo esto, así que entonces claro, el nuevo cabecero también viene así para arriba, justamente debajo de la ventana, para que poder abrirlo y que no da problemas. Pero tuve que verlo cómo quedaba, vamos, para este plan que tengo. Voy a desmontarlo y voy a poner aquí este nuevo cabecero. Y aquí a este lado voy a hacer exactamente igual y aquí va a venir una casita, aquí como en el punto más alto y va yendo para abajo. Y va a cubrir todo esto, ¿vale? Vamos a ello. También me ha ayudado muchísimo de haber montado la cama, porque me di cuenta de esta vara metálica que no hubiera contado con ella, y si no hubiera puesto el revestimiento un poco más bajo y luego hubiera tenido problemas en montar la cama, obvio. Entonces no me ha ido tan mal tampoco para tener una mejor imagen de cómo es la cama y cómo puedo añadir las cosas. Así que tomaré medidas de las cosas, de las piezas que hay que atornillar, y a partir de ahí voy a realizar la cama. Así que ahora mismo lo voy a desmontar otra vez de nuevo, que igualmente eran como 2 tornillos a cada lado que tenía que volver a soltar, y vamos a empezar con los laterales. Para revestir esta cama voy a utilizar friso, que es realmente para revestir las paredes, pero es fenomenal también para utilizar para otras cosas. No sé si os recordáis, pero las puertas correderas en mi casa también he hecho con friso, pero con un modelo más grueso.
os lo he sacado en la etiqueta del plástico para que podáis verlo, que es friso decorativo para madera, pino, cepillado y listo, totalmente listo para utilizar. Los tablones miden 1 centímetro de grosor, son 9,5 milímetros de ancho y en total de largo miden 2,3 metros. Viene 10 listones en un paquete que te da un total de superficie de este que está súper bien y vale, no sé si fueran 12 euros el metro cuadrado, así que el paquete salió a como 22 euros, algo así. Bueno, bien de precio y ya listo para utilizar. Tiene el lado macho y hembra, es decir, aquí entra este lado del siguiente listón. Obvio que mire muy largo, así que lo voy a cortar en trocitos. Vamos a empezar a revestir de esta línea. Más de abajo no puede porque aquí vienen los listones de sommelier. Entonces la idea es, obvio, vamos a utilizar el sistema friso, es encajar una en el otro. Y este va atornillado de esta manera a la cama. Esta parte aquí de abajo no se ve porque aquí abajo va a haber la cama, el colchón y luego aquí van a haber unos cajones. Luego he cogido unos listones para reforzar lo que es el hueco aquí por atrás y también ayudarle con la unión entre ellos. Bien, se corta esta parte que no la vamos a necesitar porque es realmente para encajar en el otro listón. Esta es parte macho y luego al otro lado será la hembra. La vamos a cortar para que se quede igualado. Lo que no vamos a cortar es esta parte porque para hacer este revestimiento sí que vamos a utilizar el sistema de friso. Vale, como veis ahora con esos listones sobresale un poquito. Como hemos empezado en este lado con hembra, aquí se me acaba con el macho, que también tengo que quitar a este último listón. Más que nada para que el corte que se quede recto. Y después voy a medir lo que tengo que cortar en el último listón para que encaja justamente en el ancho lo que es la cama. Aquí viene lo que es el listón de la parte de atrás de la cama y tengo que tener en cuenta aquí el grosor de esta madera, que es lo mismo que esta, o sea que está hecho de la misma madera, que mide 2,5, que significa que aquí también tengo que dejar un margen de 2,5 porque si no, no encajaría lo que es el tablón. He tomado las medidas y ahora el último listón de friso voy a cortar a la medida para que este revestimiento tenga exactamente el mismo ancho a lo que es el ancho de este lateral. Ahora encaja perfecto. He cogido estos listones que vienen en packs de 10, que también son especiales para instalaciones de friso, por eso están sin cepillar, pero como en mi caso tampoco se van a ver esos listones, me parecen perfectos, eran muy económicos. Un pack de 10 por, me parece, 10 euros, de verdad está súper bien de precio. Solamente voy a cortar ese listón a un ancho de 2,5 centímetros. Entonces, en este hueco van unos listones que son igual de ancho que la cama para dar fuerza y unión, ¿vale? Luego aquí, a esta altura, también va un listón totalmente hasta el final. Va uno aquí y también va otro allá. Y quizás uno en el medio, no lo sé aún. Y luego piensas, pero la parte frontal de esta pieza de la cama, ¿qué tal? ¿Cómo va a quedar? No va a quedar así. He cogido unas piezas de remate para tapar lo que es la construcción más el revestimiento. Y este, a ver si lo puedo con una mano, va así. Ahí abajo el parte blanco no se va a ver porque ya ahí están los colchones y el cajón, etc. Y este listón, obvio, no solamente va por la parte de delante, sino también por esta parte, aquí. Como veis, todos los listones que voy a utilizar por la parte de atrás para dar fuerza y unión, los he cortado a 2,5 centímetros de ancho para que mire exactamente lo mismo que la cama. Siempre es importante preparar los agujeros para los tornillos, pero en esos listones tan finos aún más, porque cuando no la hagas y pones directamente el tornillo, fácilmente se van a partir los listones. Como veis, he empezado a atornillar solamente este listón primero, porque en esta estructura
el espacio entre el listón de arriba y abajo va a ser tan pequeño que luego no puedo entrar con el taladro para atornillarlo bien. Así que primero pongo este listón, luego pongo los laterales y al final acabaré con el otro listón largo que va a ser la parte de arriba de todo. Y antes de fijar el revestimiento, compruebo si las medidas los tomé bien. Para fijar todo voy a utilizar doble fijación. Uno de ellos es este pegamento especialmente para madera de la marca Uhu que me han regalado y voy a probarlo hoy. Voy a aplicar este cola de madera tanto como en esta parte de la cama para fijar el revestimiento, pero también los voy a aplicar en los listones de madera que yo he añadido para dar doble extra fijación para que todo quede súper resistente. Ya he colocado el revestimiento encima, ahora estoy comprobando que no sobresale sobre la construcción que he hecho por la parte de atrás, que encaja totalmente, sobre todo la parte de atrás donde tiene que encajar lo que es la parte de atrás de la cama. Ahí no puedo fallar porque entonces luego tendré problemas de montar la cama. Ahora que está todo bien puesto, voy a empezar a graparlo. Voy a utilizar la grapadora eléctrica de la marca Salky. En este aparato puedes utilizar tanto grapas como clavos, pero resulta en este momento mismo me di cuenta que no tenía clavos, era un domingo, todo cerrado, pero tenía un montón de ganas de seguir, así que al final tiré con los grapas. Si tienes opción, coge clavos porque será muchísimo más fácil de luego de taparlas para que no se ve, pero bueno, si tienes grapas igualmente se puede, simplemente es un poco más de trabajo. Así que ahora mismo por todas las partes voy a meter clavos, tanto por la parte blanca que es de la cama misma, tanto como por los listones que yo he añadido. Y ahora con el martillo voy a dando golpecitos para que las grapas entren un poquito más en la madera para que quede totalmente alisado al mismo nivel de la madera. Y así es como se ve por la parte de atrás. En mi caso no se va a ver porque justamente estas piezas van a tocar la pared. Si en tu caso sí que se va a ver y quieres tapar esta parte, puedes poner por ejemplo un tablón de aglomerado fino y luego pintarlo blanco para que se disimule un poquito. Es muy resistente, me he quedado muy flipando porque compré hasta escuadras, tacos de madera, un montón de cosas para reforzar esta parte, pero es que no es necesario, así que estoy súper contenta. Y ahora lo que toca, obvio, es hacer exactamente lo mismo con el otro lateral. Ahora os voy a enseñar un poco por encima cómo he llegado a calcular lo que es la parte de atrás de la cama. Primero, este listón, que es la más larga de todo, la más alta, va a ir justamente en el medio de la parte de atrás de la cama. Así que tomé medidas de cuánto mide la parte trasera de la cama y he dividido lo que me queda del espacio, yendo a la derecha y a la izquierda. También tomé medidas de cuánto mide cada tablón de friso y entonces he calculado cuántos tablones necesitas para cubrir toda esa distancia. El listón más bajito va a ser 48 de largo, porque así tendrá la misma altura que los laterales de la cama que ya tengo construido. El más largo va a medir 115 y ahora hay que calcular la diferencia entre estas dos alturas. Así que pongo 115 menos 48, así que la diferencia son 67 centímetros. Ahora vamos a contar los listones que voy a colocar. Y hacemos una división de esta altura, 67, entre 11 listones, que significa que cada listón mirará 6 centímetros, 0,09 centímetros más que el anterior. Y ahora, para no despreciar nada de madera, vamos a hacer como puzzles de los listones que mide 2,35 metros de largo para sacar lo máximo de tablones de cada pieza. Bueno, la idea es esta, también los he colocado con 6 centímetros, 0,09 de referencia para ver si de verdad se ve bien, que si no demasiado poco, si no aún puedes justificarlo simplemente en tomar una altura más alto o menos alto del listón que va en el medio. Como veis, he cortado estos listones en redondo. Lo que tienes que tener en cuenta es que a una parte de los listones tiene la pequeña parte de macho que hay que cortarlo también porque si no sería visible.
A partir de un cierto punto de arriba va a ser totalmente liso, porque ya llegas a un punto que ya no hay ni macho ni hembra, pero al otro lado vamos a tener la parte hembra, entonces vemos huequecitos, porque los listones poco a poco van bajando. Estos huecos luego más adelante voy a llenar con masilla y luego con la pintura no se va a ver nada. También empezando cada listón cortaré primero la parte macho para que sean iguales a empezar. He cortado de un sobrante de los laterales de este tablones de friso una plantilla. La forma redonda, como lo hice utilizando un vaso, que coloqué en el medio de este listón, lo he repasado para que sea igual. Y este pequeño listón con esta forma redonda voy a colocar encima de cada listón, le repaso con el lápiz y luego lo corto para que todos sean iguales. Tengo que cortar de cada listón 2 piezas porque en mi dibujo solamente está hecho la mitad de la cama, menos el listón que va en el medio, solamente habrá uno. Va cogiendo forma. Todo hecho, vamos a empezar a montarlo encima de la parte de atrás. Pero antes que empiezo a entrar todo el revestimiento, primero cortaré los listones que van a dar el refuerzo por la parte de atrás, que son los mismos listones que he utilizado también en las partes laterales de la cama. Simplemente tiene un ancho de 4 centímetros creo, y los voy a cortar a 2,5, lo que es el ancho de la cama, para que vaya apoyando exactamente encima del grosor de los tablones de la cama. Aquí es lo que os decía, así tendrá el mismo grosor. Y ahora lo que estoy haciendo es marcar el grosor de los laterales, estas piezas, para que esta tenga un refuerzo detrás también. Preparando los agujeros que voy a necesitar para los tornillos para fijarlo a la cama. Y con estos listones pequeños que he cortado voy a atornillarlo a este listón antes de fijarlo totalmente a la cama para dar un poco más de esfuerzo. No será la primera vez que me equivoco en las medidas, así que decidí coger el lateral, colocarlo para mirar si las medidas que tomé que eran ciertas y correctas y que todo iba a encajar como lo tenía en la cabeza, así que sí, así que quité otra vez. Y ahora lo que estoy haciendo es atornillar todos esos listones. Van con un tornillo por la parte de atrás y claro, obvio, este tienes que hacer primero y después fijamos toda esa estructura a la cama. Y preguntas por qué no has decidido de hacer esta estructura un poco más alto, porque quiero hacer unas ventanillas y ya sé a qué altura van esas ventanillas, así que más largo no podía ser. Y este sobrante es el grosor del lateral que va a venir por aquí. Ahora atornillo el último listón largo por la parte de arriba. Y ya está la estructura reforzado y vamos ahora a poner el revestimiento. Y antes de poner ni cola ni grapas, primero voy a colocar todo encima para saber si está todo correcto y he medido todo bien. Pues antes de fijarlo os enseño, así es como va a quedar. Y está todo correcto, así que vamos a empezar a fijarlo. Como os he comentado antes, el pegamento de Ujo se seca más rápido de lo que me pensaba. Ahora mismo estoy haciendo la mitad primero, pero debería haber hecho un cuarto primero porque de verdad seca súper rápido, que es muy bueno, es una ventaja, pero sí que tiene que darte tiempo para colocar todo bien y aún estás a tiempo para hacer rectificaciones, pero una vez pasado este tiempo de secar, pues está muy resistente. Esto también es muy bueno, pero tienes que tenerlo en cuenta en la colocación de los listones. Ir poco a poco y no querer hacer trozos demasiado grandes a la vez. Voy a aplicar exactamente en la misma manera como hizo los laterales. Voy a aplicar la cola tanto en la parte original de la cama como en los listones que yo he añadido. Y después voy colocando el revestimiento encima. Lo que yo hice antes era marcar el centro del tablón, tanto como el centro de la cama, para que esos dos puntos coinciden. Igualmente no está fijado directamente, tienes unos 30 minutos, así que si aún tienes que moverlo se puede, pero esta mitad de cama sí que tiene que estar puesto dentro de esos 30 minutos, desde el centro de la parte de atrás hasta el lateral. Cuando está todo colocado voy a poner las grapas. Lo que hago es primero grapar el primer listón y después, como truquillo, voy a colocar el lateral, que me va a servir como tope y también como comprobación que está totalmente
todo dentro de las marcas de tope, porque no puede sobresalir un poquito, porque si no luego el lateral no le va a encajar. Y también ahora, teniéndolo así, voy a tomar las medidas para cortar ese último listón a medida, por lo que voy a hacer es la parte recto va a ir hasta el lateral, pero la forma redonda de este listón quiero que sobresale por encima y que cogerá también el grosor del lateral de esta cama. Así que ahora mismo voy marcando y aquí estoy dando cuenta de que el pegamento que ya puse en este trocito para pegar el último listón ya se está secando y aún me falta cortarlo a medida, así que rápidamente voy a quitarlo y luego lo pondré de nuevo. Así que en hacer este pasito en el otro lado de la cama lo tomé en cuenta y justamente en este puntita no puse pegamento todavía. Ya tengo el listón cortado a medida, ahora simplemente lo entro desde arriba y voy deslizando hacia abajo y este momento es lo que más me esperaba, que todo encaja y es perfecto. Aunque aún no he pegado el último listón, ya voy dando grapas. También me ayuda que lo demás de los listones se queda en su sitio. Y cuando llega al último, retiro este listón y pongo el pegamento, lo coloco y después lo grapo. El lateral ya no necesito, así que le voy a quitar, más que nada porque tampoco lo tengo fijado 100% y me da miedo que quizás con el peso vuelca y se romperá la fijación de la cama original. Así que ahora mismo lo que me queda por hacer es poner las grapas en la altura donde nosotros hemos colocado la estructura esforzada por la parte de atrás. Tengo estos dos plásticos que voy a utilizar de plantilla para las ventanas, que son justamente la medida que quiero, así que los voy colocando para decidir cómo lo hago. El listón en el medio no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar enterito, así que las ventanillas le vamos a colocar desde el centro del segundo listón a ambos lados, para que cuando hacemos este corte que la construcción no se quedará demasiado débil. También tenemos que tener en cuenta esta línea de grapas que hay ahí, que significa ahí detrás está el listón que da este esfuerzo por la parte de atrás, que significa que tampoco podemos bajar la ventanilla mucho más que donde está ahora. Yo ya lo sabía y por eso la construcción de la parte de atrás no lo hizo más alto. Las medidas de estos cuadros que voy a cortar son 26 por 26 centímetros. Para empezar a cortar con la caladora en el medio de estos tablones, primero hay que hacer un agujero con la broca de taladro, uno con una broca bastante ancha, suficiente ancha para que te entre la hoja de la cierre de calar. No podéis imaginar de nerviosa que estaba yo en este momento, porque pensaba, si algo va mal, ahora mismo será el momento de liarlo y entonces tendré que hacer todo de nuevo, pero iba poquito a poquito. Siempre puedes ir con despacio, no hace falta hacerlo rápido. Siempre puedes pausar un momento si tienes que volver a coger fuerza, pero no fuerza física, sino fuerza mental. Digo solamente que he sudado haciendo estas ventanillas. Pero todo va bien, como veis, voy poquito a poquito haciendo las esquinitas. Sí que es verdad que no tenéis que asustaros porque a unos listones de revestimiento se van a soltar completamente porque ya no tiene unión entre sí, solamente lo que es macho entre hembra, y esto obvio no es suficiente. Pero no te preocupes, esto luego lo vamos a arreglar por la parte de atrás. También es cierto que normalmente cortamos la madera desde la parte de atrás porque el corte limpio siempre es en la parte frontal. En este caso no lo he hecho porque había que volcar totalmente la cama y hasta que no estaba totalmente todo colocado no quería hacer más vueltas porque pensaba que quizás algo se rompería, así que como igualmente tenía pensado de rematar estos bordes con estos listones que estoy colocando ahora mismo, que estoy tomando las medidas, no pasa nada tampoco que los cortes no son rectas ni que son limpias, porque luego no se va a ver tampoco. Estos listones también voy a dar doble fijación con tanto el adhesivo de madera y las grapas. Un consejo, estos listones tienen que sobresalir un poco hacia adentro para tener margen desde la parte de atrás, poder fijar el cruce que vamos a hacer en el medio. Voy a cortar la segunda ventanilla
y pongo de mientras las grapas desde la parte interior para que sean invisibles realmente, y después coloco el remate de segunda ventanilla y también los grapo desde la parte interior. Con estos listones de las ventanillas, los listones de revestimiento también se vuelve a unir. Igualmente quería dar un extra esfuerzo por la parte de atrás. Los listones que estoy utilizando para el remate de estas ventanillas y también los cruces que voy a hacer son listones que también se utiliza en la instalación de friso. Así que también lo puedes encontrar en esta sección. Son muy finos y tienen los bordes como rondeados y son muy bonitos. Me parece que el mío mide 2 centímetros de ancho. Y eso es lo que decía antes, que quería cortar un extra listón para dar un poco más de esfuerzo desde la parte de atrás en el pico, que ya hay poco unión ahí en esta parte porque hemos cortado las ventanillas. Así que voy a utilizar aquí también doble fijación, pongo el adhesivo de madera de Uhu y después lo atornillo con tornillos. También podía haber usado grapas desde la parte de adelante como he hecho con todo lo demás, pero tuve que volver a girar la cama y no quería, así que decidí hacerlo de esta manera. Ahora podéis ver bien por qué decía al principio que era importante que estos listones de remate, que eran buenos, que sobresalieron un poco más hacia adentro, porque ahí ahora mismo tenemos margen de poner adhesivo y pegarlos por la parte interior. Y con esto terminaremos lo que es la construcción de la cama. Esta parte va a ser tapada por los laterales de la cama, que luego no se va a ver estos huecos. Y las ventanillas de cerca ha quedado así por la parte de atrás. Veis que por eso es importante tener un sobrante para poder pegar la cruz. Y la cruz al final no me gustó el desnivel, así que por la parte de delante puse 2 listones extras para que por la parte de delante sería igual la cruz. Y el listón por la parte de atrás simplemente ayuda de unir estas piezas. Luego por la parte de delante ponemos masilla entre las líneas de los cortes para que quede todo perfecto. Bueno, ese es el listón de refuerzo. Después de haber hecho las ventanillas y ya está. Ahora vamos a montarlo. No podéis imaginar de nerviosa estaba yo para este momento. Y montamos estos 3 piezas tal cual como pone el manual de IKEA. Hasta aquí el montaje, porque sin los listones de sommelier es muchísimo más fácil de entrar en la cama y estar cerca de todas las cosas que quería poner masilla y pintarlo. Aquí estoy poniendo masilla en las marcas de las grapas. En caso que coges clavos, este pasito te lo puedes ahorrar y saltar. También pongo masilla en las juntas de los cortes de los listones de la ventanilla y después por todas las otras grapitas que he dado para fijar la madera a la cama. Ahora estoy tomando medidas de estas partes para rematarlos también con los listones. Mismo tipo de listón que he utilizado para la ventana, simplemente más ancho. Yo he calculado el grosor de los laterales de la cama más 1 centímetro de grosor del revestimiento que hemos añadido, que al final hace que necesitas un listón para rematar de 3,5 centímetros. Aparte del adhesivo que he utilizado, también voy a dar unos clavos. Sí, lo escucháis bien, clavos, porque ya he ido a la tienda porque hoy ya es lunes, así que miro a por los clavitos. Son la misma marca para la herramienta eléctrica de Salky y de verdad va fenomenal. Si hubiera tenido clavos para toda la cama, no os lo digo. A unos clavitos tengo que dar con el martillo para que entre totalmente y listo. Puede ser que todos los listones no estaban igual de alto, son cuestión de milímetros. Ahí también voy aplicando un poco de masilla de madera y seguimos con el listón que va en la parte frontal. En la primera parte tiene el mismo ancho,
pero más hacia abajo vamos a colocar un listón un poco más estrecho, que abajo de la cama van unos cajones, y si colocaríamos este listón hasta abajo de todo, significa que estos cajones no podrían entrar. Y este listón simplemente sirve para que no habrá desnivel desde la parte añadido y la parte original de la cama. Bueno, como os he explicado antes, esta parte era la parte macho de los listones, que la hemos cortado esta extra piececita de madera, y ahora os enseño la parte hembra, que tiene estos huequecitos. De verdad hay que fijarlo y desde delante no se ve, pero yo pensaba, ya que estoy, también ahí pondré un poquito de masilla. Ahora, cuando la masilla está seca, toca alijar todo. No hace falta la madera que ya vino cepillado, sino los bordes y los cantos, lo que hemos cortado nosotros, partes donde hemos puesto masilla, e incluso quizás en algunas partes hay que volver a poner un poco más de masilla si una capa no hubiera sido suficiente. Y quizás te estás preguntando por qué trabajo con la mascarilla puesta dentro de la casa. Es porque en estos días que estaba trabajando yo a la cama, también tenía en casa el lampista haciendo las cosas de la cocina, que pronto vamos a seguir también este proyecto. Ahora ya está todo lijado, he quitado todo el polvo, he pasado un paño húmedo y ahora voy a empezar a pintarlo. Primero estoy dando una capa de imprimación y después voy a acabarlo con una pintura a base del agua, color blanco y mate. Más que nada porque, como he dicho antes, en la parte de abajo va a haber cajones y estos son de color blanco mate. Yo quería intentar que se acercaba muchísimo a este color para que no hacía falta de pintar esta parte de la cama, y es lo que al final tampoco he hecho, o sea que estaba perfecto, los colores eran súper parecidos. Pero también puedes decidir directamente pintar la cama rosa, azul, el color, lo que quieras. Y lo único lo que tienes que tener en cuenta que no solamente tienes que pintar lo que has añadido, sino también tienes que pintar lo que son las otras piezas que aún falta por montar. Gracias a los dos ayudantes que he tenido, fue súper rápido. He aplicado al final una capa de imprimación y 2 capas de pintura de acabado. Una vez seco voy a añadir estas luces LED que creo que son súper chulis. He cogido 10 metros, son 2 tiras de 5 metros, uno irá de un lateral hacia arriba, abajo y acabando en el lateral, y la otra tira voy a utilizar para hacer las vueltas alrededor de las ventanillas. Es tanto adhesivo como viene con ganchitos para atornillarlo en caso que no lo puedes pegar o no lo quieres pegar. Viene también con un mando a distancia y igualmente la tira de LED tiene también un interruptor donde puedes encenderlo, apagarlo y cambiar las luces. Los compré en Amazon y os dejo el enlace abajo en la cajita de información. Y ahora toca acabar el montaje de la cama, tanto como lo pone en las instrucciones de IKEA. Y como veis, esta es una cama nido, así que voy colocando siguiendo las instrucciones. Por debajo tienen los cajones, lo que ya os he comentado antes, y ahora cuando lo coloco todo bien, veréis que no se ve la diferencia entre un blanco y el otro, y estoy súper contenta con el resultado. Ahora toca a vestir la cama, coloco los colchones. Esta es una cama nido, entonces necesita 2 colchones finos que ella siempre dormirá encima de estos 2, así tampoco te va a ocupar nada en el trastero ni nada, y en cuando venga alguien a dormir se quita uno y se pondrá al lado del otro. Voy colocando todo lo que es la cama, nórdicos, sábanas, y también he cogido unos cuantos cojines de decoración. He cogido unos súper sencillos, lisos, que no tienen nada, y ya lo vais a adivinar, los cojines que vais a ver ahora la he hecho yo, y esto será el siguiente tutorial. Venga, ¿ves? Kijk! Wat is dat? Probeer een kolom! Is voor jou! Kom maar! Ik kan
espero que te haya gustado mucho este vídeo, sobre todo que te inspira de hacer lo mismo, quizás no exactamente lo mismo, y si es que sí, pues me molaría un montón, pero si es que no, pues que te sirve como inspiración para crear algo tuyo a través de algo que ya ha tenido una vida, pero que puede seguir dando uso, pero de otra manera. No olvidéis de suscribiros al canal y en mis redes sociales, porque así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao! Slapen?